Este término, correlación, se utiliza mucho en estadística, en física. No hay que confundirlo eh, con lo que vamos a ver nosotros, que sería entre señales. En estadística, en física, se emplea correlación de datos, ¿sí? O de comportamientos. Cuando nosotros, por ejemplo, en algunos experimentos que hacemos en física, vamos a suponer, uno de los más sencillos e ilustrativos es la ley de Hooke. Tenemos un resorte que vamos a deformar. Aplicándole una cierta fuerza. Para generar esta fuerza, generalmente lo que se hace es aplicar un peso. ¿Sí? Un objeto de cierta masa que debido a la acción de la gravedad pues se va a generar una fuerza llamada peso, y esto va a hacer que se deforme nuestro resorte. Entonces aquí podemos graficar estas dos variables. La fuerza, que sería equivalente al peso del objeto, tendríamos aquí fuerza o peso. Aquí graficaríamos la deformación. Y aquí pues tendríamos información o datos que están para ciertos valores. No tenemos una fuerza que está variando en forma continua ni una elongación, porque pues vamos poniendo pesos generalmente de ciertos valores, de 1 kilo, 2 kilos, dependiendo, ¿sí?, del tipo de resorte, o de gramos. ¿Sí? Entonces por aquí vamos graficando la información y observamos cierta tendencia. ¿Sí? Generalmente dentro de un cierto rango tenemos una tendencia lineal. Después de ese rango se pierden las propiedades del resorte de recuperar su forma. Y aquí tendríamos la zona de elasticidad o de linealidad. Ya después nos sirve el resorte. Bien, en esta región nuestros datos, nuestra información están correlacionados. Decimos que hay una relación lineal. ¿Sí? Y entonces, si nosotros quisiéramos caracterizar matemáticamente el resorte, necesitaríamos establecer una relación entre estas dos cantidades, lo que es la fuerza de deformación y la deformación propiamente. Entonces aquí es necesario determinar una línea recta que aproxime estos datos, y este sería nuestro modelo. ¿Sí? Un modelo continuo a partir de datos discretizados. Solamente los tenemos para ciertos valores. ¿Sí? Nuestro peso es una cantidad discreta. No podemos generar un peso continuo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un modelo, en este caso, lineal. Sin embargo, este modelo pues es aproximado, porque alguien podría decir, bueno, para mí es este. O alguien diría, no, tiene otra cierta inclinación y pasa por acá. Entonces aquí hay ambigüedad si nosotros lo hacemos por observación. Determinar la línea recta que mejor aproxime los datos por observación pues no es lo conveniente, porque hay muchas posibilidades. ¿Qué hacemos? Pues utilizamos una técnica matemática, en este caso mínimos cuadrados. MATLAB y muchos
softwares, Excel, Labview, sí, ambientes de programación, de adquisición de datos, generalmente tienen implementado este algoritmo de mínimos cuadrados, y si no, nosotros lo podemos implementar, es muy relativamente fácil, pero MATLAB ya lo tiene implementado y nosotros podríamos emplear este algoritmo para encontrar la mejor línea recta o el polinomio lineal que mejor aproxima estos datos, ¿sí? Entonces aquí, si a alguien le interesa, este es un algoritmo que determina PolyFit, el polinomio, se hace un ajuste polinomial a ciertos datos utilizando esta técnica de mínimos cuadrados. Hay otros algoritmos que no necesariamente es polinomial, puede ser de cualquier tipo de función, exponencial, logarítmica, senoidal, ¿sí? Hay forma de ajustar los datos para diferentes tipos de tendencia. Aquí este sistema pues, tiene una correlación entre datos tipo línea, pero puede haber datos, por ejemplo, que tengan al ser graficados ¿sí? Este aspecto. ¿Y qué pasa? Decimos aquí la información no está correlacionada, está dispersa, no existe alguna relación entre nuestros parámetros o variables que estamos graficando. ¿Sí? Aquí no hay mucho que hacer, ya sea que estemos haciendo mal el experimento o nosotros las variables que estamos involucrando no están correlacionadas. ¿Sí? Pero puede ser que nuestros datos presenten una tendencia pues más o menos de este aspecto. Vamos a ponerlo así. Entonces, decir que aquí tenemos una correlación lineal no sería apropiado. Perderíamos información, y más que nada en esta región. Entonces podríamos tomar mejor un comportamiento cuadrático, tipo parábola. ¿Sí? Entonces podríamos decir, bueno, la curva que mejor aproxima los datos sería esta. Obviamente otros propondrían otra parábola, y aquí tendríamos un polinomio de grado 2. Depende de cierta variable. Aquí tenemos un polinomio de grado 1. El polinomio más sencillo que podemos obviamente aproximar ciertos datos es el polinomio de grado 0. ¿Qué aspecto tendrían los datos que mejor se aproximan con un polinomio de grado 0? ¿Qué aspecto podríamos decir? Su mejor aproximación sería un polinomio de grado 0. ¿Qué aspecto tendrían los datos? Esta es una pregunta. Líneas rectas, ¿no, profe? Aquí en el primer caso es línea recta, Ricardo. Que serían pegados en el origen, ¿no? No. Ricardo, te falta ser más específico. A ver, permítame tantito. ¿A qué te refieres, Ricardo, con línea recta? Sí, que sea paralela al eje X, ¿no? Sí, una constante, exactamente. Sí, porque aquí tenemos una línea recta con una pendiente. El primer caso, que puede pasar por el origen o fuera del origen. Sí, podríamos tener aquí, y generalmente
para este primer caso del resorte, pues la línea recta generalmente pasa por el origen. Y aquí exactamente de grado cero, pues tendrían una dispersión con una tendencia constante. Podríamos exportarlos para que tengamos un dato. Y entonces diríamos una línea recta, pero pendiente cero. O sea, ¿sí? Una constante. ¿Sí? Dependiendo del tipo de tendencia, nosotros poner las características de nuestra aproximación, en ese caso, un lineal. Y todo dependerá de lo que estamos caracterizando. Bien, esto, les vuelvo a repetir, se hace en ciertas áreas de ingeniería para correlacionar datos. En estadística es muy común hacerlo, pero nosotros no vamos a ver eso, correlación de datos o de variables. Para esto vamos a tener dos señales. Su definición matemática es muy sencilla. Vamos a ver un ejemplo de dónde surgió esta herramienta matemática. Nosotros se define la correlación. Algunos le dicen correlación cruzada entre señales como una integral del producto de la señal f de t por g, pero g vamos a aplicarle una operación de traslación en el tiempo. La vamos a ir variando, la vamos a ir trasladando, perdón. La vamos a trasladar en el eje horizontal, o sea, en el eje del tiempo, tanto a la izquierda como a la derecha, adelantarla, atrasarla. Para ciertos valores de tau se va a ir trasladando, ya sea atraso o adelanto. Bien. Esta integral la vamos a hacer desde menos infinito a infinito para todo tiempo. Vamos a hacer nuestra integral con respecto al tiempo. En esta expresión tenemos dos variables: el tiempo y nuestra traslación, tau. Cuando hagamos la integral y evaluemos nuestra variable de integración, va a sobrevivir una variable. ¿Sí? Este resultado va a depender de una variable. ¿Qué variable va a ser? Ricardo, ¿qué variable sobrevive? Se perdió Ricardo. Ricardo Alan, ¿qué variable sobrevive? ¿Qué variable es qué? Sobrevive. El tiempo, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Tau va a desaparecer. ¿Por qué desaparece Tau? No me escuchaste. No, ¿verdad? Si yo tengo una función que depende de dos variables e integro con unos límites, por ejemplo voy a poner de 0 a 10,
voy a obtener una función. Podemos ponerle f mayúscula. ¿De quién va a depender? Ricardo, ¿de quién depende esta integral, el resultado de esta integral? De los valores de X. ¿De x? Sí, ¿no? Sí, porque estamos integrando con respecto a X. A x. Entonces, al hacer la integral, voy a encontrar una función que le llamamos primitiva y voy a evaluar qué variable. ¿Qué variable evalúo? Sí, ¿no? X. X. Entonces aquí tengo X inicial. Y X igual a 10, ¿no? ¿Qué variable sobrevive? Y. Sí. Y. Sí. Aquí, ¿qué variable sobrevive? Ahí, tau. Tau, bien. ¿Sí? Entonces, nuestra correlación va a depender de tau. ¿Sí? Esta correlación por notación la vamos a designar como R mayúscula, subíndice F es nuestra primera señal, coma, G, nuestra segunda señal. Es muy importante el orden. El resultado va a depender de tau. Tau es un parámetro importante, nada más que en algunos softwares pues no se puede utilizar tau. El símbolo tau pues no es de los de ASCII, entonces pues, es difícil su programación. Lo que se utiliza es cualquier letra. Pueden utilizar A, la, L, cualquier letra. Lo importante es la interpretación que le dan a esa letra. Aquí nosotros estamos utilizando tau. Podríamos haber utilizado X, ¿sí? Nada más que en el contexto de señales, pues se utiliza tau. Aquí podríamos puesto X, obviamente aquí X. Y es más fácil de hacer programas con la variable X. Pero notacionalmente, en señales, pues se utiliza tau. ¿Sí? Este parámetro se conoce en inglés como lags. Y nos da idea de un retraso, ¿sí? Atraso que tenemos en nuestra variable, ¿sí? Que es una de las operaciones que nosotros hacemos según sea el valor de tau. Podemos adelantar o atrasar. Y es lo que nosotros interpretaremos con esta palabra lags. Cuando nosotros grafiquemos, vamos a tener aquí la correlación de dos señales y aquí vamos a ver que va a depender de tau. Y la gráfica puede tener diferentes formas. Vamos a suponer que tiene esta forma. Lo importante es que aquí se grafica con respecto de tau. Bien, la correlación cruzada entre las señales también se denota utilizando dos asteriscos. Ponemos F de T doble asterisco, denotando una operación especial. ¿Qué operación es? La de correlación. ¿Cómo se hace esa operación? Integrando la primera señal por la segunda señal, pero trasladada, ¿sí?, en el tiempo. ¿Cómo la trasladamos? Con tau. Tau va a tener diferentes valores. Esta operación es muy importante cuidar el orden. No vamos a obtener el mismo resultado si nosotros hacemos la correlación de la señal G con la de F. Y aquí haríamos la integral de menos infinito a infinito. Tendríamos F de T más tau G de T. No, perdón, lo segundo, no. Primero es G menos G
no la movemos, G, ponemos F, ¿sí? Para seguir el mismo orden. Aunque estaba adelantando, trazando nuestra segunda señal, pero vamos a poner este orden. Primero ponemos G, nuestra primera señal, y después la segunda, pero con atrás o adelante. Entonces acuérdense que aquí es F, perdón, G, su índice, y es diferente, obviamente, ¿sí? Bajo ciertas condiciones son iguales, pero la mayoría de los casos son diferentes. Y es diferente, porque se está haciendo la correlación en un orden diferente. Bien. Si nosotros tenemos una señal f de t, vamos a poner por aquí, de cualquier forma, puede ser tipo pulso. Y vamos a decir que está aquí entre 2 y 6. Y también tenemos una señal G, pero vamos a poner rectangular. Está definida entre 10 y 14. Esta es mi señal GDT. Como tal, si hacemos el producto de las señales, en este caso f de t por g de t nos daría 0. Si hacemos la integral, obviamente también nos daría 0. El producto de las dos señales es 0. ¿Sí? Espero que no haya problemas para visualizar. Tenemos 0 para tiempos menores a 2, para tiempos mayores a 6, y 0 multiplicado por lo que sea nos daría 0, se anularía g de t. Obviamente, cuando multipliquemos 0 por lo que sea, también se va a anular y el resultado nos va a dar 0. Entonces, ¿qué hacemos? Pues movemos nuestra señal g de t, ¿sí? Y la vamos moviendo en forma gradual. Obviamente, si nosotros movemos g de t hacia la derecha, o sea, si hacemos un trazo, el producto nos va a dar 0, porque se están alejando las dos señales y el producto nos va a dar 0. Aquí tau, en este caso, ¿cuánto valdría? Puede ser positivo o negativo. ¿Qué sería? Negativo. Haríamos que se mueva a la derecha. Pero si lo movemos a la izquierda, o sea, si hacemos un adelanto, o sea, si tau mayor que 0, para ciertos valores de tau, el producto y por lo tanto la integral va a dejar de ser 0. En el momento en que esta señal g de t, vamos a hacer que se mueva, y ahora se encuentra por acá, g de t más tau, el producto ya no va a ser 0. Y vamos a empezar a tener un valor en nuestra integral. Y esta integral va a ir cambiando dependiendo del valor de tau, ¿sí? Y va a haber un cierto valor de tau en el cual
el producto y por lo tanto el área sean máximos. Y se va a seguir moviendo a la izquierda, o sea, lo vamos a ir adelantando para ciertos valores de tau, de tal manera que por aquí vamos a tener esta situación. Permítanme. Empieza a mover, empieza a mover, ¿sí? Y nosotros podríamos graficar en forma aproximada la correlación, en forma intuitiva. Podríamos tener aquí tau es la correlación, G se está moviendo, ¿sí? ¿Qué valor de tau haría que tenga la máxima correlación? Va a haber un valor de tau en el cual la integral sea máxima y después va a ir cambiando. Por ejemplo, este primer caso que yo les pongo aquí, la correlación va a ser diferente de 0. Si nuestra señal G de t no se traslapa con f de t, o sea, no comparten dominio, pues nuestro producto va a ser 0, como en este caso. Aquí, si tau es igual a 0, o sea, si no se mueve, está en la posición original, al hacer el producto, la correlación va a ser 0. Sí, cuando tau es igual a 0. Para valores de tau negativa, obviamente es 0 la correlación, porque hacemos que la señal G de t se mueva a la derecha, no hay traslado. ¿Para qué valores de tau la correlación empieza a ser diferente de 0? Para tau igual a 1, aquí va a ser 0. Para tau igual a 2, aquí va a ser 0. ¿Para qué valor de tau la correlación empieza a aumentar? Y a medida que la señal G de t se empieza a traslapar o a compartir dominio con f de t, el producto va cambiando y nuestra integral va a tener diferente valor. ¿Para qué valor de tau ya empezamos a tener un valor diferente de 0? Ricardo, a ver, ¿tú nos puedes ayudar? Como profe, no escuché, es que fui al baño. Te estás escapando mucho. A ver, Isaac, ayúdanos. ¿Para qué valor de tau, sí, nuestro producto y por lo tanto la integral va a ser diferente de 0? A partir de 2, ¿no? ¿De 2? ¿Dónde se encontraría nuestra señal G de t? Inicialmente está en 10, pero le agregamos una traslación. Entonces, si tú me dices tau igual a 2, ¿hacia dónde se movió la señal G de t? A la izquierda. Ahora, este instante, ¿cuál va a ser? Ah, ok, ya lo entendí. Sería ¿cómo se llama? Adelantado 8 unidades. De 10 se movería hacia tau 2. Sí, pero empieza a meterse poco a poco. Empiezan a compartir dominio. En el momento en que empiezan a compartir dominio, el producto va a ser, fíjate, vamos a suponer que tenemos esta situación, la que tenemos aquí. ¿Cuál crees que es el resultado de multiplicar estas dos señales F y G que tenemos aquí en negro? Fíjate, vamos a
hacer el producto. De esta señal que tenemos en negro con f de t. Tendríamos aquí a partir de ese instante, ¿cuánto tenemos en el producto? Por aquí tenemos 6, pero se metió un poquito. La señal GDT está avanzando de derecha a izquierda. El resultado del producto sería más o menos esto. Aquí esto es 0 y aquí hay el segmento de línea recta. Porque aquí tenemos línea recta por una constante, pues nos da una línea recta. Sí, vamos a suponer que este es 1, para que sea más fácil de visualizar. 1 sería, en este caso, un instante antes de 6, ¿no? Sí. Ya empieza a ver un producto diferente de 0. ¿Sí? Sí. ¿Qué tanto se movió GDT? Híjole. Acuérdate que aquí GDT está en 10 y 14. ¿Qué tanto se movió a la izquierda? 4 unidades. 4. Entonces aquí a partir de 4 ya empieza a ver correlación. Aquí tenemos un segmento de línea recta. Calculamos el área porque la integral, acuérdense que es un área. Va. Y conforme se vaya avanzando la señal GDT, ¿qué va a pasar con el resultado de nuestra multiplicación? Pues vamos a suponer que ahora nuestra señal se encuentra por acá. Vamos a poner, aquí está. Por aquí se encuentra. ¿Cuál sería el resultado? Pues al hacer la multiplicación, pues esto es 0, 0, 0 y sobrevive este segmento de línea recta. ¿Y qué vamos a hacer? Calcular la integral, o sea, hace un área. Esta área va a ir aumentando, que es lo que tenemos acá. Va a ir aumentando. Pero va a llegar un momento en que sea máxima. Y después de que alcance el valor máximo, va a decrementar. ¿En qué instante creen que se alcance el valor máximo de la integral? En 8. Cuando la señal GDT, muy bien, se encuentra entre 2 y 6. El resultado de la multiplicación pues va a ser la señal triangular completa. No tenemos una porción, no tenemos estos segmentos de línea recta, sino tendríamos toda la señal triangular. Y aquí, al hacer la integral, tendríamos un valor máximo. Y si va avanzando nuestra señal, va a llegar un momento en que ya el producto sea diferente de 0. Entonces aquí tenemos 8. ¿En qué instante o para qué valor de tau la correlación se va a hacer 0? A 12, ¿no? A 12. Cuando este extremo, 14, llegue a este instante, a 2. Pues aquí tendríamos 12. ¿Sí? Y más o menos tendría esta forma, la correlación. Obviamente aquí es en forma intuitiva. Después vamos a hacerlo analíticamente. Nada más es para que vayan captando la interpretación. Bien. La correlación la podemos interpretar
de diferentes formas. Una cosa es calcularla y otra interpretarla. Aquí lo que nos dice esta gráfica es que la máxima correlación está para este valor de 8. Decimos que estas dos señales, f de t y g de t, están trasladadas relativamente entre sí 8 unidades. Decimos que hay un atraso o adelanto entre las señales de 8 unidades. ¿Sí? La forma que tenga la correlación nos va a ayudar a interpretar el resultado. Generalmente cuando tenemos un máximo, como en este caso, vamos a identificarlo como la traslación relativa entre señales. ¿Sí? Cuando se tenga un máximo, nosotros interpretaremos ese valor de tau como el atraso o adelanto entre dos señales. Las dos señales, sí, decimos que están trasladadas 8 unidades, ya sea atraso o adelanto. Todo depende de que si tau es positiva o negativa. Y para eso se utiliza la correlación. ¿Sí? Su aplicación básicamente para determinar traslación relativa entre señales. También se suele utilizar para determinar la similaridad entre señales. ¿Qué tan parecidas son? Y todo depende del valor que tenga la correlación. O sea, nosotros podemos tener, por ejemplo, imágenes que interpretamos como señales. Podemos tener voz, o sea, una señal acústica, y queremos determinar qué tanto se parece una imagen a una imagen patrón. ¿Cómo determinamos qué tan similares son? Pues podemos utilizar la correlación. La correlación nos va a decir su parecido. Entre más alta sea la correlación, más similitud hay entre las señales. Obviamente igual entre una señal acústica. Por ejemplo, antes existían programas de cómputo que enseñaban a pronunciar algún idioma, principalmente el inglés. Entonces se tenía una frase pregrabada, ¿sí? Bien pronunciada, y entonces lo que había que hacer era tratar de pronunciar esa frase, esa palabra en forma correcta. El software, ¿cómo lo hacía? Pues calculando la correlación. Entre más parecida se hacen las señales acústicas entre sí, pues mejor es la pronunciación. Entonces es una forma. Existen otras técnicas, ¿no? Pero esta fue de las primeras que se utilizaron. Esta técnica de correlación inició su desarrollo con la tecnología del radar. Nosotros, bueno, más bien, algunas gentes desarrollan esta tecnología tratando de imitar lo que hacen algunos animales como murciélagos, ¿sí? También algunos peces, bueno, principalmente
delfines, ballenas, ¿sí? Y utilizan una técnica de ecolocalización. Por medio de sonidos, ellos más bien pueden determinar la posición de alguna presa o de algún enemigo, ¿sí? Entonces aquí podríamos tener un radar, podríamos tener un sonar, dependiendo del tipo de señal que estemos manejando, señal electromagnética o señal acústica. Entonces vamos a tener nosotros un dispositivo llamado emisor que va a generar una señal, vamos a decir, en cierto instante, una señal de una forma conocida. Lo más fácil sería un pulso, vamos a suponer que es posible. Entonces, en cierto instante, se emite una señal y va a viajar. Vamos a poner viaja, ¿sí? Y puede encontrar un objeto que tiene una cierta posición. Puede estar ubicada en el espacio X, Y, Z. O en este caso, por sencillez, vamos a suponer que está nada más a lo largo de una sola variable, ¿no? O sea, está en una línea recta. Obviamente, si quisiéramos su posición en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, tendríamos que hacer un tipo de triangulación. Pero ahorita vamos a poner está en una cierta posición sobre un eje, que vamos a decir que es este, que sería X. Aquí está, cierta posición. Bien. Esta señal, cuando alcance el objeto, va a rebotar. Y nosotros, por medio de algún dispositivo llamado receptor, vamos a medir nuestra señal que rebotó. Aquí tendremos el receptor. Entonces, ¿qué estaríamos midiendo en el receptor? Pues un pulso, es lo que esperaríamos. ¿Sí? Entre más tiempo tarde en viajar nuestra señal y regresar, pues nuestro pulso que estemos midiendo en el receptor se va a mostrar más a la derecha. Vamos a poner que este es instante T0, tenemos T0, se va a mostrar más o menos por acá. Vamos a suponer. En cierto instante vamos a decir que esto es TI. ¿Sí? Entre más tarde en ir y regresar, obviamente TI va a ser mayor. Bien, con esta información, con el tiempo en que la señal viajó y regresó, nosotros podemos determinar su posición. Para esto requerimos conocer la velocidad con la cual viaja la señal. Generalmente esa velocidad es constante, aproximadamente constante. ¿Sí? Si es electromagnética, pues muy cercana a la velocidad de la luz. Si es acústica, pues depende del medio. Aire o agua, pues va a cambiar su velocidad. Entonces, nosotros requerimos aquí conocer la velocidad. Dependiendo de la señal, pues va a ser el valor. Y como esta velocidad es constante, podemos poner aquí X o delta X si quieren, y aquí delta T. El tiempo necesario el cual viajó la señal para una cierta velocidad constante. De aquí podemos despejar nosotros
delta x tendríamos velocidad y por delta t. ¿Pero quién es delta t? La diferencia de estos tiempos. Pero si empleamos esta fórmula estaría mal. Aquí habría un error. Esta fórmula estaría incorrecta. Si la empleáramos tal cual, estaría incorrecta. Esta fórmula no nos daría la posición o la distancia a la cual se encuentra el objeto. Nosotros queríamos esta posición. Sería integrando la diferencial de la distancia y la velocidad por la diferencia de tiempo, ¿no? Pero resulta que fíjate, aquí la velocidad estrictamente es diferencial de x, diferencial de t. Entonces, de x, velocidad de t, hacemos la integral. La velocidad es constante. Entonces aquí tenemos que evaluar entre unos ciertos valores de x. El resultado vamos a poner que es x. La velocidad es constante y nos queda la integral de la diferencial, y aquí nos queda t. O podríamos poner ti, perdón, t0. Sí, Isaac, no sé si me explico. Sí, profe. Sí, entendí. Sí, entonces llegaríamos a lo mismo. Velocidad por los incrementos. ¿Por qué tenemos esta aproximación? Como esta velocidad es constante, pues es equivalente a lo que tú me decías. Pero hay un error en nuestro planteamiento. Si empleamos esta fórmula, no nos daría la posición del objeto. Sí, estaría duplicado el valor. ¿Por qué razón? Este tiempo que tengo aquí, ¿qué me representa? Un atraso, ¿no? Sí, pero ¿de qué se generó? Fíjate. La señal que se emite viaja, va viajando. Entonces no vamos a medir nada. Va a haber 0, 0, 0 porque va viajando. Pero llega a un objeto y va a rebotar. Y sigue viajando, pero ahora de regreso. Y después ya medimos señal. ¿Esta sería la fórmula correcta para determinar la distancia? No. Está duplicado. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que está duplicado el valor de la distancia? Y lo correcto sería ponerle entre 2. ¿Por qué? Porque se mide la distancia desde que sale del emisor hasta que rebote luego cuando regresa, ¿no? Sí, exactamente. Entonces tenemos ahí un incremento de tiempo duplicado, porque estamos midiendo el tiempo de viaje, o sea, de ida y de regreso. Entonces, si nosotros quisiéramos la posición, tendríamos que dividirlo entre 2, para nada más tener el tiempo en el cual llegó,
No nos interesa en el que regreso, porque si no lo estaríamos duplicando, estaríamos midiendo la distancia de ida y de regreso. Pero no, nosotros no queremos la posición en un solo sentido. No nos interesa de ida y de regreso, no nos interesa el recorrido. Si lo pusiéramos de esta manera, tendríamos el recorrido, o sea, la distancia que viajó, pero no nos interesa la distancia que viajó, nos interesa la distancia a la cual se encuentra nuestro objeto. ¿Sí? Bien, este es el fundamento que tenemos de la correlación. Surgió a partir del desarrollo del radar. Nosotros nos va a interesar determinar el incremento, ¿sí? O la traslación entre las dos señales, que era algo que me decía Isaac. Nosotros aquí tendríamos que determinar la traslación de las dos señales, pero resulta que aquí es bien fácil. Para estas dos señales es súper fácil determinar, pero el problema viene cuando consideramos una aplicación real. Resulta que en una situación real, la señal va modificando sus características. Cuando va viajando, su amplitud va a disminuir, porque va perdiendo potencia la señal, va siendo absorbida por el medio, pues su amplitud va a disminuir, pero ese no es el problema, porque aún así, a simple vista, es fácil determinar este tiempo. Pero ¿qué pasa cuando consideramos que la señal se puede contaminar? Existe ruido, existe perturbaciones que afectan a la señal. Entonces lo que vamos a medir en el receptor no sería un pulso, sería algo similar a esto, algo deformado. Y entonces, perdón, se perdió. Y entonces tendríamos problemas para determinar el incremento o la traslación relativa entre las dos señales. Ya no se puede hacer a simple vista. Lo que tendríamos que hacer es proponer algunos valores, pero sería arbitrario. Por ejemplo, algunos podrían decir, vamos a poner que esa es nuestra señal de regreso, pero viene contaminada con ruido. Imagínense en el mar qué tanto ruido tendremos. Hay muchos sonidos generados por animales, sonido generado por olas. Entonces nuestra señal acústica que emitimos va a estar contaminada. Entonces aquí va a ser difícil determinar este tiempo, el tiempo de traslación, el tiempo que tardó en ir y regresar. Para cada quien propondría un valor diferente. Para asegurar un valor único, lo que se hace es utilizar esta herramienta matemática. Esta herramienta matemática nos permite determinar la traslación relativa entre dos señales. Y para eso se utiliza en el radar. Obviamente, según sea la aplicación, pues va a tener otras aplicaciones. Bien, así es el origen de esta herramienta. Nosotros vamos a hacer ejercicios, ¿sí?, analíticos de señales bien definidas para dominar la técnica. Pero en situaciones reales, pues lo que tendremos que hacer es programar esta operación, porque ya no es fácil hacer integrales de este tipo de señales. Lo que conviene es utilizar un programa. MATLAB tiene un programa para hacer la correlación de señales. Nosotros haríamos ejercicios teóricos y nosotros utilizaríamos MATLAB para resolver situaciones situaciones reales donde tengamos señales reales, ¿no? Bien, chicos, el día de hoy vamos a tener una reunión corta. Voy a tener una junta al rato y necesito trasladarme. Está un poco retirado, entonces no me daría tiempo. Dejamos nuestra sesión del día de hoy hasta aquí.
Sí, hasta las 9:30. Ya no nos volvemos a reunir. Nos veríamos el jueves. El jueves no vamos a tener sesión de laboratorio, bueno, de cómputo, sí, sino sería teórico. ¿Sí queda claro? Para empezar a dominar esa técnica. Una vez que ya terminemos el tema de correlación, planearíamos nuestro primer examen. Bien, pues muchas gracias, que tengan buen día. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.